Bienvenidos al episodio número 14 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Como ustedes ya saben, en este podcast mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto, o incluso temas que ni siquiera sabíamos que existían. Así que si ustedes quieren terminar de comprender algún tema difícil, o si son muy fans de historia y de la ciencia, quédense con nosotros. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos de un modelo que no es precisamente un top model, pero que permite predecir con gran precisión varios de los fenómenos de la naturaleza. Hola, yo soy Rubí Navarro y el tema de hoy, como ya vieron, pues es un tema un poco, tal vez un poco más pesado, por así decirlo, aunque en realidad, pues, como siempre ya ven, se trata de explicar de una manera, pues, como fácil de entender y sencilla, que se sienta ligero, y a lo mejor muchos de ustedes van a pensar, bueno, ¿y a mí este tema qué me importa? Y es válido, pero ¿qué creen? De lo que vamos a hablar hoy es algo que a todos nos involucra. ¿Por qué? Porque es saber de qué estamos hechos, cómo está conformado nuestro cuerpo, de cómo están conformados los seres vivos. Esto es algo que debería ser, pues, cultura general. Y también a lo mejor van a pensar, qué flojera, mejor veo Netflix. Pues también, pero yo pienso que las personas que escuchan nuestro podcast tienen un hambre de conocimiento y la verdad media hora de su vida es poco para poder ahondar un poco en este tipo de conocimientos que vaya, pues sí te suben de nivel. Entonces, esperamos que les guste el episodio de hoy. El tema es el modelo estándar de la física. Desde el siglo IV y V antes de Jesucristo, cuando estaba en su apogeo, pues los presocráticos, los filósofos presocráticos, ya había un par de ellos que sus nombres eran Leucipo y Demócrito, que hablaban de que toda la materia del mundo, pequeña, grande, de una consistencia, de otra consistencia, todo estaba formado como por pequeños ladrillos indivisibles. Ellos les dijeron átomos, que eso quiere decir su nombre. Su átomo quiere decir indivisible, que no se puede dividir. A pesar de ello, conforme la humanidad avanzó, la filosofía su tendencia fue más a hablar sobre el ser, a encontrar las razones, las composiciones del espíritu humano, por decirlo así, a hablar sobre cuestiones más abstractas y sobre cuestiones que tenían que ver más con el desempeño de la mente humana o el desarrollo del espíritu para lograr una mayor, elevación de la esencia del espíritu del hombre. O sea, este no es este mundo, esto es solamente carne, pero hay una esencia mucho mayor a la cual hay que tender a llegar y esa esencia se llama Dios. Eso es por lo que la filosofía durante prácticamente un milenio, como ya les habíamos comentado, como ya habíamos platicado en el podcast donde hablamos de Hipatia de Alejandría, no se pensaba en ciencia, no se pensaba en qué era la naturaleza, por qué se desarrollaba de esa manera, por qué había noche y día, por qué había aire y agua, por qué si golpeabas un cuerpo se deformaba o se devolvía al estado que se encontraba. Eran preguntas muy banales. La cuestión era, ¿cómo voy a salvar mi alma? De ahí que no solamente pasó un milenio, sino que pasó casi 2 milenios hasta que la idea del atomismo, de los átomos, fue retomada. Increíblemente, es algo que me sigue sorprendiendo, que apenas el siglo XIX se haya retomado esa idea, y digo idea porque no llegaba a hipótesis, llegaba como a una especie de pensamiento o digamos de idea curiosona, ¿no? De que, que todo tiene pequeños ladrillitos, ¿verdad? Como una ocurrencia. Una ocurrencia, estos muchachos tan simpáticos, ¿eh? Pero
llegó Henry Cavendish, un inglés. Oye, pero por 2000 años que estuvieron haciendo entonces la gente. Bueno, tienes razón. Ahí tendríamos, en 1000 años que fue desde la muerte de Hipatia hasta Nicolás Copérnico, prácticamente había filosofía. Ok. Era filosofía, pero los grandes filósofos de ese tiempo, bueno, realmente sería injusto no decir que los árabes habían logrado avances tremendísimos en matemáticas. Sí. Por eso, álgebra. El famosísimo Baldor. No. Aurelio Baldor es el autor de un libro de álgebra, y él era cubano. Sí, cierto, nada más que sale un árabe ahí en la portada, ¿verdad? Dice, Baldor, y se ve un árabe. Ajá. Entonces dice, mira, este es Baldor. No, pues Baldor. Sí. Baldor era un profesor que, por cierto, merece todo un capítulo porque fue un gran promotor de la educación, fue un gran ciudadano de Cuba y realmente un romántico del conocimiento para los demás, que terminó falleciendo. Su hijo dice que de tristeza porque fue cuando entró el régimen castrista a Cuba. Okay. Y él se tuvo que refugiar primero en México y después en Estados Unidos. En México estuvo un tiempo, pero él sentía que aquí no se iba a desarrollar de la manera que lo podría lograr en Estados Unidos, porque él sabía de la gran capacidad que tenía. Y es verdad. Sí. ¿Ves su libro? Desde los años 40, el libro de álgebra de Baldor. Y todavía te lo piden. Sigue siendo la Biblia del álgebra de los estudiantes de preparatoria o de bachillerato. Lo sigue siendo. O un instrumento de tortura, como lo quieran ver. Bueno, efectivamente es como lo quieras tomar. Yo personalmente le sigo teniendo mucho cariño. Igual que Peña Nieto es de los 3 libros que más han influido en mi vida. Sí. Entonces, pues, a mí me encanta. O sea, yo realmente recuerdo cuando estaba en la preparatoria que me dejaban tareas de álgebra. Y si nos dejaban 20 ejercicios, yo hacía 40. Yo lo hacía de gusto, la verdad. Pero bueno. Y sí tenías amigos, ¿verdad? Más de los que te imaginas. Sí. Más de lo que te imaginas. Sí, chale. Realmente tenía y sigo teniendo muchísimos amigos. Yo sé que sí. ¿Sabes qué? Hay algo curioso, como que siempre como que el tipo estudioso no es el gran deportista. O viceversa. Y yo siempre fui un gran deportista. Parece que ya el capítulo sobre Fernando Navarro. Perdón. Retrocedamos. Entonces, ya nos hiciste sentir mal a todos aparte. No. ¿Por qué? No. Bueno, entonces, los árabes, en ese milenio que podemos decir como perdido, fueron los únicos que realmente destacaron en las matemáticas, sobresalieron en ello y nos dejaron un legado. Es más, álgebra viene del árabe, al-gabr. Sí. Algoritmo viene del árabe, algorit, al-mukabala, al-gabr. Que casi todas las palabras que empiezan con al son de origen árabe. Almohada, los apellidos Álvarez, Alcalá. Órale. Entonces, si no es por ello, hubiera sido un milenio totalmente perdido, porque ya no hubo ciencia. Hubo matemáticas, nada más, avances matemáticos, pero no hubo ciencia, no hubo descubrimientos, no hubo esa curiosidad. ¿Por qué? Porque todo tenía que coincidir con la Biblia, o todo tenía una explicación en la voluntad divina. Así de sencillo, no había mucho que darle, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque así quiso Dios y se acabó y listo, cabrón. Pero eso fue en el siglo XV. Pasaron prácticamente otros casi 4 siglos para que la idea del átomo se retomara en serio. Ay, no manches. Sí, o sea, se había avanzado en astronomía, se había avanzado en historia natural, se había avanzado en geología, se había avanzado en evolución, se había avanzado en técnicas de guerra, que digo, muchos dicen, oye, pues guerra. Pues sí, pero para nuestra desgracia o nuestra fortuna, las guerras han sido una plataforma de avance tecnológico formidable, lo queramos o no. Sí, exactamente. Y hasta económico. Hasta económico, ¿verdad? Como impulsos económicos. Bueno, pues entonces fue hasta al siglo XIX cuando Henry Cavendish hizo un experimento en el cual él vio que efectivamente había partículas pequeñísimas que componían todas las demás, los demás elementos o materias.
Posteriormente se fue desentrañando que había elementos puros y elementos compuestos. Los elementos compuestos son los que le llamamos moléculas. Por ejemplo, el agua es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y así, la sal, cloruro de sodio, es un átomo de sodio con un átomo de cloro. Entonces se fue descubriendo que había elementos puros, que había elementos que combinados formaban moléculas y podía haber combinación de varios elementos para formar ciertos compuestos o ciertas moléculas, pero ya sabiendo que había eso y que había un componente primigenio que lo hacía diferente a todos los demás. Fue una pregunta que se hizo, por ejemplo, cuando se hizo la tabla periódica de Mendeleev. Sí. Dijo, o sea, clasificó, o sea, por las características de los elementos, no solamente clasificó los elementos, sino que predijo cómo serían los que se fueran encontrando. Por su número por su número atómico, que su número atómico era, en ese momento no se tenía una certeza de cuál era el número atómico, sino que posteriormente, ya casi entrado el siglo XX, en 1997, Joseph Thomson, un inglés, descubre el electrón. ¿Oh, sí? Descubre apenas el el 97. Sí. O sea, yo nací y no había electrones. No. O sea, te estoy diciendo que es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Que ya entrado el siglo XIX estaba, o sea, los átomos eran una teoría bonita. O sea, ¿sabes qué? Todos los elementos están compuestos de un ladrillito primigenio. Mendeleev dijo las características diferentes de esos componentes y fue J.J. Thomson el que descubrió el electrón. Wow. A través de una lámina de oro y que le hizo una serie de digamos, disparos de luz y que se dio cuenta que se unían hacia otra partícula. Fue un experimento, digamos, muy simple, pero que dijo, ¿saben qué? Son los electrones. Pero fue realmente cuando, junto con el experimento de la explicación que dio en 1905 Albert Einstein, con el experimento del efecto fotovoltaico, cuando se dio cuenta que se salían los electrones al entrar fotones de luz. Entonces fue cuando inclusive algunos, digamos, escépticos dijeron, caray, entonces sí existen los átomos. O sea, fue hasta entonces, 1905, cuando dijeron, entonces sí existen los átomos. Órale. Posteriormente, un neozelandés, Ernest Rutherford, descubrió el protón, que era, porque él decía, ok, si el electrón tiene una carga negativa, tiene que ver la otra parte que tiene. Entonces, al encontrar ya que había electrones y neutrones, fue Ernest Rutherford el que creó digamos, el primer modelo matemático que parece como un mini sistema solar. Sí, que son así una bolita. Una bolita y circulitos que son los electrones. Sin embargo, estaba lejos de ser así. De hecho, eso lo veremos hasta que veamos mecánica cuántica. Pero ya en 1932, James Chadwick descubrió el neutrón. ¿Por qué? Porque se descubrió que el protón era mucho más pesado que el electrón. Y aunque tuvieran la misma carga, tendría que haber algo que compensara el que el electrón se mantuviera en órbita. Sí, o sea que no, ¿por qué no se están como que, como jalándose? Como jalándose y porque al mismo tiempo se repelen pero se mantienen. O sea, no que se repelen, no que se atraen pero se mantienen lejanos. A partir de ese instante quedó completo, lo estoy diciendo entre comillas, el modelo matemático, pero fue Niels Bohr el que dijo, no, el átomo no es de esa manera. Hay un núcleo y alrededor están los electrones, no como unas partículas dando vueltas, sino como una nube en diferentes niveles de energía. Como si fuera como la Tierra y sus capas. Como si fuera una cebolla. O sea, porque ya la mecánica cuántica determinó
que el electrón podía estar ahí o podría estar en otra parte y las dos partes eran correctas. Cuando hablemos de mecánica cuántica, que verdaderamente va a ser algo, es algo loco, ¿eh? La mecánica cuántica es algo loco. De hecho, Sí. las dos grandes teorías que expresan, o que mejor dicho, que explican el universo es la mecánica cuántica, que realmente el que le dio un gran impulso fue Einstein y que después literalmente renegó de ella, y la teoría de la relatividad. Esas dos son las que explican el macrocosmos y el microcosmos, pero el microcosmos no se comporta ni medianamente parecido al macrocosmos, ni siquiera, o sea, es algo realmente, es otro pedo, cabrón, o sea, realmente es algo que volvía locos. Es más, el padre de la mecánica cuántica, que fue Max Planck, decía que no se crean, a lo mejor me equivoqué y se me hace que ni es cierto todo lo que estoy diciendo. O sea, realmente dijo, esto no puede ser, esto es una payasada, esto es una gran jalada, ¿no? El mismo Einstein duró 30 años tratando de unificar las dos teorías, pero nunca lo logró, murió sin siquiera acercarse a la unificación de las dos teorías. La gran teoría de la unificación, que a la fecha es uno de los grandes sueños de los físicos contemporáneos. Chinga. Pues bien, conforme fue pasando el tiempo, dijeron, ok, esa es la estructura atómica, un átomo, pero resulta que hay una partícula la cual no ayuda a la fuerza electromagnética, o sea, al electrón, pero ¿quién le transmite el electrón? ¿Quién es el mensajero del electrón? Entonces se descubrió que era el fotón. El fotón que es el que viaja a la velocidad de la luz, porque no tiene masa. Ok. Pero ¿por qué no tiene masa? O sea, fue la pregunta, caray, ¿por qué no tiene masa? Es el más veloz porque no tiene masa, nada le impide, circula y nada le estorba, porque no tiene masa. Y posteriormente se dieron cuenta que había una serie de partículas que transmitían esas energías. Por ejemplo, ya en 1964, un científico que, no me puedo acordar ahorita su nombre, teorizó que los neutrones, que los electrones eran pequeñísimos definitivamente, pero entonces neutrones y protones deben estar compuestos por algo más pequeño, y los llamó quarks. Los famosos quarks. Entonces, con el tiempo, ese nombre de quarks lo obtuvo de una novela de James Joyce. James Joyce fue el que escribió, era un irlandés. Él escribió una novela que se llamaba Ulises, que es más, a la fecha, James Joyce, hay un día del año dedicado a James Joyce en Irlanda, porque fue su gran literato, por llamarlo de una manera. Ok. No, fíjate que no había escuchado su nombre. Ya me acordé el nombre de ese científico. Se llama, porque Murray Gell-Mann, o Gell-Mann, porque escribe con G. Murray Gell-Mann fue el que dijo, no sé qué, debes existir estas pequeñas materias que compongan a su vez los protones y los electrones, y los van descubriendo a través de aceleradores. Y se dan cuenta que hay 6 tipos. Uno se llama Up, Down, el otro Charm, Strange y Top y Bottom. Son 6. Pero a su vez, los neutrones tenían, los protones tienen 2 up y un down, y los neutrones 2 down y un up, porque tienen una de las características que tienen las subpartículas atómicas es su masa, su carga, su spin, y el spin es como una especie de giro. El spin es muy difícil de explicar. Entonces, los quarks tienen spin que son fraccionarios, o sea, un tercio más un tercio te da 2 tercios, por lo tanto el otro debe tener otro tercio. O si hay uno de 2 tercios, el otro va a ser de 1 tercio y ya te da un spin entero. De tal manera que los hadrones, que son las subpartículas llamadas hadrones, que son el protón y el neutrón, están compuestas de 3 spin. Y los mesones están compuestos de 2 spin. Y los mesones son unas partículas muy extrañas, casi no interactúan. Ok. Y
entre todas las partículas, por ejemplo, tanto los quarks como el electrón está formado de esa sola partícula, son los leptones. Órale. Y la materia, las partículas que constituyen toda la materia, que son los quarks, los protones, neutrones, electrones, y a su vez los quarks y los electrones, se llaman materia bariónica, porque es materia que no transmite energía, sino que la energía se transmite a través de otros elementos que se llaman bosones. Ah, sí lo he escuchado. ¿Has escuchado el tema ¿te acuerdas de bosón de Higgs? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué es lo que hace un bosón? Ok, la primera pregunta sería, si está compuesto de los neutrones y protones, están compuestos de 3 quarks, que a su vez los compuestos básicos, o sea, los que no están compuestos de otros compuestos, se llaman fermiones. Y bosones se llaman por Einstein-Bose, y los fermiones se llaman por Fermi-Chadwick, algo así. No, bueno, es Fermi, Enrico Fermi, pero es otro, pero no estoy bien seguro cuál otro. Entonces empezó el modelo estándar de decir, ok, ya está quedando esto ahora. ¿Quién transmite las fuerzas? Pues para la fuerza electromagnética es el electrón, pero quien le transmite su mensajero es un bosón llamado fotón. Son los fotones. Ok, los fotones son los fotones son los bosones de la fuerza electromagnética. Ahora, ¿qué dentro a nivel subatómico, o sea, ya a nivel electromagnético, pues es algo que vemos diario? Pero ¿cómo se mantienen los quarks dentro de los cuadrones? Se mantienen unidos por gluones, por bosones llamados gluones. ¿Y es por pegamento? Y eso se llama la fuerza fuerte, es por pegamento exactamente. Okay. La fuerza fuerte es la más fuerte. La fuerza fuerte es la más fuerte. Híjole, ¿cómo se la pensaron? Sí, o sea, Sansón y Hércules son los más fuertes de los fuertes. Pues los gluones es la fuerza fuerte, es la que mantiene unidos a los quarks dentro de los hadrones, que son los neutrones y los protones. Sí. Ok, entonces, pero hay una interacción, se llama la interacción débil, en la cual participan 3 bosones, el bosón WZ, W más, el W menos y el Z. Yo me acuerdo en 1984, cuando yo recién estaba estudiando en la universidad, y yo estaba suscrito a la revista del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en ese año salió una noticia de que Carlo Rubbia, un italiano, y Simon van der Meer, un holandés, habían ganado el premio Nobel porque descubrieron a través del acelerador de partículas, del LHC, descubrieron los bosones W y Z. Pues esa fuerza es la más, digamos, más difícil de explicar. Es la fuerza débil, pero es la que permite, es supermasiva, supermasiva, o sea, los bosones para la interacción débil son muy, muy, muy masivos. Y por tanto, a mayor distancia, menor capacidad tienen de interactuar entre ellos. Y lo que hacen estos es que, por ejemplo, en los núcleos de los elementos radiactivos, son los que producen decaimientos nucleares, pero lo hacen a cuentagotas. Y esos hacen también que en los núcleos de las estrellas se transmita un bosón W o Z hacia uno de los neutrones o hacia uno de los protones en los núcleos estelares, pero lo hace de tal manera que cambia uno de los quarks up lo hace down y se convierte entonces ese protón en un neutrón. Órale. Pero lo hace a tal lentitud que qué bueno, porque si no las estrellas se consumirían así en chinga, no habría oportunidad de que hubiera vida. Pues sí. Entonces es la importancia de la fuerza débil. Ok. Luego está la fuerza que transmite la gravedad, los gravitones. ¿Y qué crees? ¿Qué? No se conocen. Ay, güey. No se conocen, o sea, la fuerza a la cual estamos más acostumbrados
la interacción a la cual estamos totalmente familiarizados, No la gravedad, no conocemos los elementos, no conocemos, perdón, los gravitones, no conocemos los que transmiten esa interacción. Para darte una idea, si tomamos como unidad, como el número 1, a la fuerza débil, ok, la fuerza fuerte, la fuerza débil la fuerza electromagnética es 10 veces más débil. La fuerza débil es 10,000 veces más débil que la fuerza electromagnética, que la fuerza fuerte. Pues la fuerza gravitacional es 1 dividido entre un 1 seguido de 40 ceros. Ese número pues ya ni tiene nombre. No, pues, o sea, no sé, un tetracuatrillón de trillones de billones de trillones y billones, cabrón. O sea, sí. La verdad no sé. Así de débil es esa fuerza. La fuerza gravitacional. Entonces, ¿Es tan difícil de observar? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo interactúas con ella? Si, por ejemplo, los neutrinos, porque los neutrinos son parte de los fermiones. Bueno, el electrón, por ejemplo, tiene otros hermanos que tienen la misma carga, que es el tau y el muón. Y tanto el electrón como el tau y el muón tienen el neutrino del tau, el neutrino del muón y el neutrino del electrón. Aparte, sus antipartículas. No manches. Uno de los grandes misterios actuales que están, o sea, que los científicos buscan resolver es ¿por qué hay tan poquita antimateria y por qué no hay igual de antimateria que de materia? En realidad es cierto, pero sin embargo ya les tocará resolver los otros. Yo no tengo tiempo, tengo que trabajar. Si no, sí las ayudamos. Si no, sí les apoyábamos con todo gusto. Y de veras, de corazón. Por esta que sí les ayudaba, pero no, hombre, chorro de chamba ahorita. Entonces, ahí no, te das cuenta de que hace 60 años un tipo que se llama Peter Higgs dijo, a ver, ¿por qué las fuerzas de interacción o las partículas de interacción y las partículas tienen masa y el fotón no? ¿Qué las hace tener masa? Entonces él predijo hace 60 años que debía haber un bosón que se llama el bosón de Higgs por Peter Higgs, que debía darle masa a todas las subpartículas atómicas. Y pues lo predijo, pero por más que lo buscaron, pues no daban. Hasta que tuvieron que recrear las condiciones en el LHC, Large Hadron Collider. Inclusive hay un disco de Megadeth que así se llama. ¿Ah, sí? Sí, el disco que está antes del 13 se llama el Large Hadron Collider. El gran colisionador de hadrones. No recuerdo ese disco. Sí, pues bueno, pues resulta que un día platicaremos cómo funciona y es algo apasionante cómo funciona, cómo se encuentran las subpartículas. Es verdaderamente apasionante. Ya hablaremos de ello. Realmente, de pensar me emociona, cómo funciona el gran colisionador. Pero bueno, tenían que ver cómo lograr encontrarlo a través de una serie de impactos, de colisiones entre subpartículas. Pero aparte de eso, el gran colisionador de hadrones no es que encontraron una colisión y dijeron, aquí está, sino que fíjate nomás, el gran colisionador tiene 26 kilómetros y está entre la frontera de Francia y Suiza. Creo que ya lo he visto. Ok. Es como un tubo. Como un tubotote. Sí. Pero está a gran profundidad, está a 20 metros bajo la tierra. Pues tiene 4 partes. Esas partes, una se llama Alice, la otra se llama el SED, el otro el Atlas y tiene otro nombre. O sea, cada uno de ellos comprueba lo que los otros o sea, comprueban la medición de los otros, los estallidos de los otros, las huellas, los rastreos magnéticos de los otros, o sea,
No, pues, ay, mira, ya lo encontramos. No, este tuvo que haber verificado, perdón, este tuvo que haberlo obtenido, este lo tuvo que haber verificado, este lo tuvo que haber ratificado y este tuvo que haberlo recomprobado, cabrón. O sea, nada, no sale ningún resultado hasta que todos coincidan. Todos coincidan. O sea, esto es ciencia, o sea, esto no hay margen de error ahí, o sea, no hay margen de error, no hay margen. No es para que te des una idea, que ya hablaremos de eso. ¿Sabes cuántas ocasiones tiene que haber visto el mismo rastro de colisión que deje la misma huella para decir, ok, es real? 1 entre 1,000 millones. Oh, shit. Eso es lo que se llama los 5 sigmas de significancia, pero ya hablaremos de eso. Entonces, pues llegan en el 2012, el 4 de julio del 2012, el día de la independencia gringa, descubre el bosón de Higgs, pero se da a conocer un año después. O sea, en la ciencia no avientan los, ¡ay, cabrón, ya lo hallamos! Sino que ya lo ratificamos, ya lo verificamos, ahora sí vamos a darlo a conocer. Y se encuentra el bosón de Higgs, que hacía varios años se había escrito un libro sobre él que se llamaba La partícula de Dios. Ah, sí lo he escuchado. Y cuando se encuentra la partícula de Dios, pues generó muchas expectativas. Dije, oye, pues encontró la partícula de Dios, o sea, pues, ¿qué sigue? ¿Algún milagrito por ahí? ¿O qué rollo? ¿O la humanidad ya va a trascender? Pero, desgraciadamente, los libros también, para que se vendan, tienen que tener un título atractivo. Claro. No puedes tener un libro que diga, de cómo encontré la solución. Tiene que ser algo que te impacte. Claro. Y precisamente cuando Peter Higgs escribió su libro, se llamaba La partícula misteriosa. Dijeron, hay que ponerle algo que, pues le pusieron La partícula de Dios y no, hombre, pues se vendió pinche libro, pero con, no manches, a ver cómo se llama esta pinche partícula, que la partícula de Dios, a ver qué está. Eso es marketing. Eso es marketing. Obviamente quienes empezaron a leerlo y eran legos en el asunto y no entendían ni pinche joto de qué estaba hablando. ¿Qué fumaron estos güeyes? Entonces, eso generó muchas expectativas. Ya se encontró la partícula de Dios, sí. Y te voy a decir cómo funciona el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, todo en el universo está lleno de la partícula de Higgs. Okay. Por eso es como si nosotros en este momento estuviéramos dentro de un cuarto lleno de gelatina muy espesa. Okay. Entonces, en el momento que vamos pasando, vamos dejando ahí nuestra huella de gelatina. Me imaginé hay un personaje, ¿no? Que es como pura gelatinita verde, como... Ah, sí. Bueno, uno sale en los Ghostbusters y otro sale en... Hay otra caricatura que efectivamente que es así como gelatinoso. Pues, hace cuenta. O sea, el Higgs lo que hace es que al ir pasando por él, al ir pasando a través de él, se va descubriendo que ahí estás. No sé cómo decirlo. Es como si lanzas unas pelotas de billar, y nadie se da cuenta. Pero si estás en un lugar donde haya un humo espeso, ves hasta el rastro de la bola de billar. Y dices, por ahí pasó. Pues ese humo espeso es como el bosón de Higgs. Ok. Y ahí se encontró el último bosón. Y ese es el modelo estándar. Y el fotón en el momento de su creación, perdón, estoy hablando ya así como creacionista, ¿no? En el momento que se generó el protón, digo, el fotón estaba en un campo. El campo de Higgs es como una especie, que los campos es otra cosa, es otro pedo que mejor ni hablamos. El campo de Higgs es como un sombrero de charro. Y el fotón está en el valle. Ah, ok, sí lo he visto. ¿Sí has visto esa imagen? Ok. Al encontrarse ahí, no tuvo necesidad de masa. De ahí que su velocidad nadie la puede superar, porque no tiene masa. Y finalmente, voy a mencionar que esta estructura, la estructura de las subpartículas atómicas, empezó de esa manera donde un individuo, hace 2500 años casi, dijo, pues las cosas deben estar compuestas de pedacitos donde ya no los puedas dividir.
En ese momento era una idea súper loca, cabrón. Oye, ¿Demócrito se volvió a drogar o qué? Pues sí, güey, ¿sabes con qué se droga, güey? Pero, a final de cuentas, conforme hemos avanzado, nos damos cuenta que la naturaleza está compuesta no solo de pequeñas partículas, sino de partículas, y que su grado de complejidad y su pequeñez son verdaderamente abrumadoras, y que se necesitan mentes supercapaces, primero para imaginarlas, segundo para describir cómo actuarían, tercero para descubrir cómo hallarlas, y cuarto, saber cómo aplicarlas. Y eso es lo que hace la ciencia de partículas, y ese es el modelo estándar de la física. Quisiéramos hacer una corrección sobre el dato que se dio de la fecha del descubrimiento del electrón. No fue en 1997, sino en 1897. Disculpen, pero uno está también para reconocer sus errores, y pues aquí está esa corrección. Ese fue nuestro episodio de hoy. Si llegaron hasta acá, espero que haya sido porque sí estaban entendiendo todo, o bueno, más bien porque sí se haya explicado todo correctamente y de una manera entretenida. Y ojalá que no se hayan quedado como de ¿qué rayos acabo de escuchar? De todos modos, si les quedan algunas dudas o si tienen algo, pues alguna corrección o a lo mejor algo que agregar, ya saben que nos pueden escribir en Facebook o en Instagram. Estamos como Chismes de Historia y Ciencia en las dos redes sociales. Y también nos pueden ya buscar en YouTube. Por si acaso no se han metido y no se han suscrito, por favor suscríbanse porque nos hacen un parote y pues definitivamente es un apoyo para poder nosotros seguir creciendo y poderles seguir dando contenido de mayor calidad. Y también, ¿qué creen? Pues ya se está cocinando la primera colaboración de nuestro podcast con otro podcast que se llama Herejes. Así es que pronto estarán viéndonos por allá, y si no conocen el podcast de Herejes, vayan a escucharlo porque está muy, muy interesante. Van a ver que les va a hacer también un poquito explotar la cabeza, pero en el buen sentido. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo y ayúdenos a que el conocimiento llegue a más personas. Nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.